Buenas. Este es el punto de partida de cómo llegamos a un vehículo eléctrico, a un BYD Dolphin. Nosotros en casa queríamos jubilar este Smart 4x4 y buscábamos una cosa similar. Un vehículo pequeño, pero que nos permitiese ir a 4 en nuestros días, incluso hacer alguna salida más. Bien, una vez tenido más o menos claro la idea de cambiar de coche, nuestra idea era ver un R5, porque era un modelo que nos gustaba, que se nos adaptaba muy bien para el cambio al Smart que os enseñé hace un momento, y fuimos a verlo y nos llevamos una gran desilusión, puesto que, a pesar de lo bonito que es, cuando nos subimos a las plazas traseras nos dimos cuenta de que eran bastante pequeñas, que el espacio para las piernas y sobre todo para los pies era muy justito. Y para nosotros era importante que los niños pudieran ir atrás cómodos en los viajes de diario, en el día a día. Entonces comenzamos a estudiar otras opciones. La siguiente opción que miramos fue un C3 de combustión. El C3 que nos podían enseñar en el concesionario era de combustión y solucionaba ese problema de falta de espacio en las plazas traseras. Bueno, como teníamos solucionado eso, simplemente esperamos a ver una versión eléctrica, puesto que la batería que va en el suelo sabíamos que iba a reducir un poco la distancia que tenemos para los pies debajo de los asientos. Mientras esperábamos, pues decidimos ir a ver alguna otra opción y fuimos a ver un Kia EV3, que era un coche que a mí me gustaba bastante. Al verlo fue donde se abrió un abanico de posibilidades que no contábamos con ello. Lo que hablábamos de que un Kia EV3 es un coche más grande, con más potencia, con 100 kilómetros más de autonomía y que tan solo tenía un coste de 2.000, 3.000 como mucho euros más que el C3 o el R5 que nosotros estábamos mirando. Todo esto estamos hablando de finales del 24. Vale, cuando vemos que la diferencia es tan pequeña, pues además de ver este V3, abrimos la mano y miramos más opciones. Miramos el Volvo, el X30, miramos un Born, el Cupra Born, miramos también el MG4 y de refilón fuimos a ver este coche. Abierto el abanico de posibilidades de todos estos coches, comenzamos a descartarlos, pues muchos de ellos porque no se ajustaban a lo mejor a las condiciones económicas, porque al final el Volvo salía un poquito más caro, el Born también salía bastante más caro, a pesar de ser muy bonito. Quizás fue una decisión difícil. Y el Kona también se iba un poquito más de precio. Dentro de del EV3 y de este Dolphin encontrábamos también una difícil decisión, pero aquí se planteamos la diferencia que había en las financiaciones entre uno y otro, y la del EV no era demasiado buena, con lo cual decantó un poco la baraja hacia este modelo. El decantarse hacia este modelo fue realmente una compra difícil, porque como creo que todos los que han visto el coche por primera vez tenían la misma percepción, de eso incluida mi mujer, que cuando le enseñaba el coche en fotos en internet era un coche que para nada resultaba bonito. Por ejemplo, el MG4 es un coche muy bonito estéticamente, en persona llama mucho la atención. El Cupra Born, por supuesto, que es un coche muy bonito, y en cambio la percepción cuando pasamos por el concesionario y lo vimos la primera vez fue una respuesta que se repitió y repitió casi todo el mundo que lo vio por primera vez. Dice, vaya, no es tan feo como parecía. Es decir, en una ocasión un compañero, cuando le dije que estaba esperando el coche y le enseñé una fotografía, él, muy sincero, me respondió, por bonito no lo compraste, ¿verdad? Y sí que es cierto que la estética no es el fuerte del coche, no es lo que te va a hacer, ese componente emocional no va a ser lo que te haga decidirte por este coche. Pero en cambio, dejando a un lado ese componente emocional, que repito muchas veces,
que hay en la compra de un coche, si lo conseguimos aislar, sí que vimos que era la mejor opción en cuanto a equipación, puesto que en esa diferencia que hablábamos de los coches pequeños de 2.000 euros, pues en este coche en realidad no había esa diferencia. Si cogemos el acabado confort, no hay la diferencia de esos 2.000, están al mismo precio que un R5 o que el C3, y en cambio, asumiendo esos 2.000 euros a mayores, pues teníamos el design, que era el acabado alto, que traía a mayores pues ciertas cosas que nos gustaban, que eran las lunas traseras cintadas, el techo panorámico, y bueno, algunas otras cosas que tampoco es que fuesen imprescindibles, no era algo que nos llamase la atención, pero como la carga inalámbrica o el tema como las alfombrillas, la carga bidireccional, había ciertas cosas que, bueno, que venían a mayores, que no era algo que tampoco nos llamase la atención y que por supuesto, aunque no nos llamase la atención a día de hoy, sí que utilizamos, entonces tampoco ha sido un dinero mal invertido. Para terminar, para concluir sin alargarnos mucho más, las conclusiones de por qué este y no otro son pues una serie de circunstancias, dejando al lado el componente estético, que es un coche que no llama la atención en exceso. Hizo decantar la balanza hacia este modelo, los acabados interiores sobre todo, la percepción de calidad dentro del coche, allá donde toques pues tienes materiales suaves como esta especie de neopreno, cuero en las zonas en las que vas a echar las manos. Esa percepción interior de calidad nos gustó mucho, fue uno de los puntos, uno de los hándicaps principales para escoger este coche. El precio, evidentemente, es uno de los factores también más importantes. Es un precio muy, bueno, es un precio muy económico, no lo es, pero sí que es un buen precio en las circunstancias en las que está ahora mismo el mercado. Y la financiación también quizás fue un puntito que también ayudó, puesto que era una de las mejores financiaciones. No tenía unos intereses muy altos y el TAE tampoco era exagerado, quizás era de los mejores TAEs. Y esas tres cosas fueron lo que hizo un poco decantar por esta decisión. Principalmente acabados, la financiación y el precio.